Primer grado. Historia. La perestroika. Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la maestra Adriana Zarco Ramírez y me siento muy contenta de compartir esta sesión con ustedes. Espero que en estos días aprovechen la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar el cubrebocas de manera correcta, cubriendo nariz y boca. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Necesitamos reducir los niveles de contagio y contamos con ustedes para lograrlo. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia Primer Grado, en el que identificaremos el proceso de reforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, también llamada Unión Soviética, conocido como la perestroika. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Para iniciar, les leeré un fragmento del texto Mikhail Gorbachov, de la tragedia de Chernóbil a la Carta a la Tierra, por el autor Francisco Javier Ibizate. Y dice así: Carta a la Tierra tiene un triste antecedente nacional. En el mes de abril de 1986, cuando llevaba tan solo un año en el poder, se abatió sobre nuestro país la catástrofe de Chernóbil, que constituyó para mí, como confío lo fue para toda la humanidad, la más dura de las lecciones. Chernóbil hizo de mí otro hombre. Gorbachov afirma rotundamente que tanto él como su equipo decidieron publicar los datos y las cifras de la catástrofe según nos fueran llegando. En segundo lugar, mi fe en la absoluta seguridad de la técnica se vio gravemente quebrantada. No era cierta la afirmación de algunos físicos rusos de que se podía levantar una central nuclear, incluso en la propia Plaza Roja. Y finalmente, Chernóbil, demostrando enérgicamente que constituimos una única humanidad que habita un único espacio físico, fortaleció aún más mi resolución de construir la base de nuevas relaciones internacionales. Seguían llenándose los arsenales y cada vez era mayor el número de países que se sumaba al club nuclear. Tras mantener una charla con la primera ministra Margaret Thatcher, pronunció un discurso ante los parlamentarios británicos, en el que sostuve que en el siglo nuclear no podía haber vencedores, que las relaciones internacionales no podían seguir enmarcadas en los esquemas de la Guerra Fría y que estábamos decididos a emprender la puesta en práctica de cualquier esquema de reducción de armamentos, especialmente del armamento nuclear, en condiciones de paridad con nuestros socios occidentales. Ya entonces pronuncié una frase que continuó siendo mi credo. A pesar de todo aquello que nos separa, habitamos un mismo planeta. Europa es nuestra casa común. Es precisamente eso, una casa, no un teatro de operaciones militares. En particular, afirmamos que no hay valor superior al de la vida humana, que la renuncia a la violencia debe erigirse en el principio fundacional de la coexistencia entre los individuos y los pueblos,
que debe sustituir al equilibrio del terror por un sistema global de seguridad internacional. ¿Qué les pareció la lectura? Interesante, ¿verdad? Es difícil imaginar una tragedia peor que la registrada en Chernóbil, pero cuesta todavía más hacerse a la idea de cómo los hombres fuertes de la Unión Soviética trataron de evitar por todos los medios que saliera a la luz la información acerca del mayor desastre nuclear de la historia. Les invito a que, durante el desarrollo de la sesión, identifiquen y describan con sus propias palabras los acontecimientos más importantes que sucedieron durante el periodo de la desintegración de la Unión Soviética. Comenten sus reflexiones en casa. Para guiarnos a lo largo de la sesión, les sugiero considerar las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las reformas más importantes en materia económica y política que implementó Mikhail Gorbachev? ¿Qué acontecimientos favorecieron la desintegración de la Unión Soviética? ¿Cuáles fueron los aciertos y desaciertos de la perestroika? Pongan atención al desarrollo de la sesión y así las podrán responder. Después de las crisis militares y políticas de la década de 1960, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, enfrentados en la Guerra Fría, se dieron cuenta del peligro real de llegar a una guerra nuclear con consecuencias catastróficas para la humanidad. Los países de ambos bloques se enfrentaron también al descontento y las protestas masivas de sus poblaciones, que demandaban cambios en sus sociedades. Por estas razones, Estados Unidos de América y la URSS decidieron negociar para reducir el riesgo de una nueva guerra y disminuir el número de armas nucleares. Buscaban así lograr una coexistencia más pacífica. En la década de 1970, los países que conformaban el bloque comunista iniciaron un proceso de deterioro económico y político. El excesivo gasto militar de la Guerra Fría, el desgaste económico de la población, la concentración del poder en manos de los partidos comunistas, la corrupción entre los integrantes de los gobiernos, la poca inversión en la industria y la agricultura, así como el estricto control del comercio y el consumo, ocasionaron el descontento de la población. Esta situación se agravó en la década de 1980 y profundizó la crisis de la URSS y de los países que conformaban el bloque comunista. Hacia finales de la Guerra Fría, el avance en la carrera armamentista. En la década de 1980, sin embargo, los conflictos volvieron a intensificarse y así se inició la última etapa de la Guerra Fría. En 1979, la URSS invadió Afganistán para fortalecer al gobierno socialista afgano, que era amenazado por la insurrección de una guerrilla islámica anticomunista. En reacción, Estados Unidos de América apoyó con armas y dinero a los rebeldes para enfrentar al ejército soviético. En 1983, Ronald Reagan anunció la Iniciativa Estratégica de Defensa, un plan defensivo que buscaba proteger a su país de los misiles enemigos. Este sistema consistiría en un escudo desplegado en tierra y en el espacio, que incluiría armas de rayos láser y de partículas, cohetes buscadores, aviones invisibles o indetectables por radar, submarinos nucleares y un sistema de defensa antibalístico, que habría de ser capaz de derribar cualquier misil nuclear soviético que quisiera atacar a los Estados Unidos de América y a sus aliados. Este proyecto fue conocido popularmente como la Guerra de las Galaxias, en referencia a las famosas producciones cinematográficas de ciencia ficción que ese mismo año presentaba su tercera entrega. La intención de este nuevo sistema de armas era terminar con el equilibrio militar entre el bloque socialista y capitalista, que aseguraba la destrucción mutua. Pero sus críticos argumentaban que, al contrario, le daría aliento a la carrera armamentista.
La idea de Reagan era que si Estados Unidos de América era capaz de defenderse de un ataque nuclear soviético, entonces tendría la posibilidad de destruir nuclearmente a sus enemigos, sin daño alguno. Como era de esperarse, el gobierno de la Unión Soviética, encabezado en ese momento por Yuri Andropov, condenó la iniciativa norteamericana. A partir de ese momento, las relaciones entre ambos bloques alcanzaron sus niveles críticos. Glasnost y perestroika como respuesta a la crisis de la Unión Soviética. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachov se convirtió en el máximo dirigente de la Unión Soviética. De inmediato inició importantes reformas políticas y económicas que se conocieron con el nombre de Glasnost y perestroika, respectivamente. Por medio de la Glasnost, que en ruso significa apertura, Gorbachov buscó aumentar la libertad de expresión y de información de los soviéticos. El objetivo era que las personas expresaran sus ideas y sus críticas para despertar su potencia moral, creando ciudadanos activos, políticamente responsables, conscientes de sus derechos y de sus deberes. De esta manera terminaría con la apatía de la sociedad acostumbrada a obedecer a sus gobernantes. La nueva libertad pública abrió paso en un primer momento a una fuerte crítica contra la burocracia del régimen soviético. Señaló la ineficiencia, la corrupción y los abusos de poder de muchos funcionarios y organizaciones públicas. Esta reforma también aumentó la autonomía de las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética, pues se realizaron elecciones más libres para designar a sus gobernantes. La otra gran reforma de Gorbachov fue la perestroika, que significa reestructuración. En ruso, esta iniciativa ya estaba diseñada. Sin embargo, fue en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en abril de 1985, cuando decidió llevarla a la práctica para sacar al país de la grave crisis económica e impulsar el desarrollo. En una sección plenaria del Comité Central del Partido Comunista en junio de 1987, Gorbachov presentó las bases políticas de la reforma económica que sería conocida como perestroika y que intentaba mantener la existencia de la Unión Soviética. Pero, ¿cuáles eran los objetivos de la perestroika? Entre los principales objetivos podemos mencionar que la perestroika pretendía alcanzar una apertura hacia un liberalismo económico de la mano de un proceso democrático. Es decir, el gobierno comunista intentaba sustituir el centralismo político-económico por un nuevo modelo central. De esta manera se permitiría que las empresas pudieran tomar decisiones con mayor libertad y se favorecería especialmente el desarrollo de la industria y la ingeniería. A partir de la perestroika se modificaron las estructuras económicas internas de la URSS. Se concedió mayor autonomía a las comunidades para que se organizaran sus programas económicos. Se modernizó la industria y se combatió la corrupción. Se crearon empresas privadas y se establecieron vínculos con compañías extranjeras para favorecer las inversiones. Un nuevo sistema monetario y la introducción de los bancos modificaron el panorama económico y social. El objetivo principal de esa política fue subsanar la crisis por la que atravesaba esa nación y mejorar la calidad de vida por medio de la participación activa de los soviéticos, que ahora podían adquirir sus bienes libremente. Sin embargo, no todo esto fue posible. La distribución de la riqueza no fue equitativa y no todos tuvieron las mismas oportunidades. Los precios de los productos, al entrar en competencia en el mercado, se dispararon, sobre todo los básicos, ocasionando escasez. Se incrementó el número de ricos y pobres, ya que mientras sucedió la transición, hubo una crisis económica y social que se incrementó con la independencia de las pequeñas repúblicas que eran parte de la URSS
y las regiones en las que tenían gran influencia. En 1991, la ola de cambios en Europa Oriental alcanzó también a la Unión Soviética. Las reformas impulsadas por Mikhail Gorbachov no habían logrado resolver los problemas económicos y políticos del país. Para colmo, un accidente nuclear en 1986 en la planta de Chernóbil, en Ucrania, provocó miles de muertos y aumentó la desconfianza de la población hacia el gobierno. Para conocer un poco más de este accidente en la planta de Chernóbil, les invito a ver y escuchar el siguiente video. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril de 1986 estalló el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras del control en el núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megavatios y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel peligroso de 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad, y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema estaba a punto de apagar el reactor nuclear. Con 30 megavatios comienza el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo, aumentando la potencia del reactor nuclear. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas, y en esta ocasión dejaron solamente 8. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se habían extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En este momento, tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control, estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril estalló el cuarto reactor de la central, y unos segundos más tarde una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo, expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados e impulsaba el humo radiactivo en un efecto chimenea a una altura considerable de hasta 1000 metros. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril era de unas 600.000 veces el fondo natural. Por otro lado, un comando militar fue enviado a tomar lecturas en la base de la planta. Se registró un astronómico nivel de 2080 Roentgens, por lo que en 15 minutos un ser humano absorbería la dosis letal. Un reactor de la planta nuclear ubicada en Ucrania estalló y se incendió. La explosión liberó cantidades enormes de material radioactivo a la atmósfera. Las autoridades buscaron encubrir la información,
Pero en Suecia se detectaron niveles altos de radiación transportada por el aire y exigieron una explicación. Finalmente, el gobierno tuvo que informar del accidente en Chernóbil y esto provocó una protesta internacional por el peligro de las emisiones radiactivas. La contaminación radiactiva que provocó este accidente afectó la vida de muchas personas que tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y sufrieron enfermedades. Hasta la fecha, una gran zona que rodea la planta no puede ser habitada, pues sigue habiendo altos índices de radiación. En Ucrania y Bielorrusia, las zonas más afectadas por la explosión, hubo muchas protestas en contra del gobierno. La Glasnost permitía que la población expresara su sentir y sin duda el accidente de Chernóbil puso en la mirada de la crítica al Partido Comunista, que en un principio ocultó información acerca de los niveles de radiación, dio directrices de salud ambiguas y mostraba insensibilidad hacia la población más afectada. Más que una catástrofe tecnológica, Chernóbil se convirtió en el símbolo de un sistema fallido. La disolución de la Unión Soviética en agosto de 1991, un grupo de militares y políticos que querían regresar al comunismo derrocaron a Gorbachov y anunciaron que volverían a instaurar un régimen socialista como el anterior a sus reformas. Sin embargo, el golpe de Estado provocó una ola de protestas populares en todo el país. Rusia encabezó la resistencia. Las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, conquistadas por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, aprovecharon la ocasión para declarar su independencia. En unos meses, la URSS se disolvió y sus 15 repúblicas se convirtieron en estados independientes. Algunos de estos nuevos países mantuvieron vínculos económicos y conformaron la Unión de Estados Independientes, un grupo encabezado por Rusia. Ese país conservó la mayor parte de territorio de la antigua Unión Soviética, así como la mayor parte de su ejército y el control sobre sus armas nucleares. Los países bálticos, además de Ucrania, Georgia y Armenia, se volvieron democráticos. En Rusia, Vladimir Putin subió al poder en 1999 y desde entonces ha consolidado un nuevo régimen. Ahora sabemos que debido a las tensiones y conflictos ocurridos durante la Guerra Fría, se hizo necesario un cambio a través de un proceso de reforma que le diera a la Unión Soviética estabilidad y crecimiento. En este sentido, sugiero dos reformas importantes: Glasnost y Perestroika. Estas dos nuevas reformas implicaban la apertura hacia el mundo exterior, cooperación con Occidente y la lucha contra el paralizado régimen político y económico dentro del país. Gorbachov no calculó los alcances de sus reformas y mientras los soviéticos demandaban más libertades, la apertura comercial desencadenó crisis económicas y políticas. En diciembre de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir y con ella el mundo dividido por dos grandes bloques, lo que significaba el surgimiento de un nuevo orden mundial. Es momento de retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión. ¿Cuáles fueron las reformas más importantes en materia económica y política que implementó Mikhail Gorbachov? ¿Qué acontecimientos favorecieron la desintegración de la Unión Soviética? ¿Cuáles fueron los aciertos y desaciertos de la perestroika? Respóndanlas en su cuaderno y escriban una reflexión. Es momento de comenzar con el reto de la semana. En esta ocasión deberán elaborar un noticiero. Se convertirán en reporteros y reporteras de la historia. Elaborarán un noticiero a partir de la construcción de algunas notas periodísticas. A partir de las anotaciones que hicieron durante la sesión y con apoyo de su libro de texto, podrán elaborar una nota periodística donde describan algún acontecimiento importante que les haya llamado la atención durante la sesión. Recuerden elaborar al menos una nota por sesión, ya que al final deberán tener por lo menos 3 noticias, una por cada sesión.
o si consideran que pueden elaborar más de una, adelante, pueden hacerlo. No olviden que este tema lo pueden encontrar en su libro de texto en el bloque 3 y que pueden apoyarse con otras lecturas. Para comprender un poco más sobre el tema, les sugiero leer La Unión Soviética, de la perestroika a la desintegración, del autor Guillermo Ángel Pérez Sánchez. También les invito a consultar otras fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales que tengan a la mano. No olviden acercarse a páginas confiables respaldadas por una institución educativa, como las universidades. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho más por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas